Bienvenidos a mi canal de YouTube, al que os animo que os suscribáis si aún no lo habéis hecho, y también me podéis encontrar en el resto de mis redes sociales. Acompáñame a renovar esta habitación de los años 90. Lo primero que vamos a hacer aquí es cambiar la pared del cabezal. Quiero contar con un poquito más de detalle cómo se consigue el efecto Line Wash. Es de la marca de pinturas Graphene Stone. Yo elegí este en color siena. La pintura está hecha con materias primas de origen natural. Lo que vamos a conseguir con esto es una belleza atemporal que da la cal, marcando aguas y claroscuros en acabado mate. No importa que no hayas pintado nunca, porque se pinta a brochazos, así que no tengas miedo al resultado. Cuanto más imperfecto, el resultado será más bonito. Pero antes de nada te voy a contar algunos de los trucos que he utilizado para pintar. Empezamos por el primero, proteger nuestras brochas. Aquí siempre utilizo cinta de pintor o cinta de carrocero. Lo que hago es envolver toda la parte metálica y el mango con esta cinta, de tal manera que cuando hayamos terminado de pintar tan solo la tendremos que retirar y la brocha quedará nueva. El segundo truco que te voy a dejar te va a servir para poder quitar el excedente de pintura de tu brocha. Para esto solo vas a necesitar un par de elásticos o gomas de cajas de zapatos. Lo pones en el recipiente donde hayas echado la pintura y mirad, tan solo tenéis que escurrir la brocha e incluso te sirve para apoyarla encima. Este efecto gastado está ganando terreno en las tendencias de decoración. En realidad se trata de una pintura a base de cal, agua y pigmento que nos ofrece un efecto desgastado. Es súper fácil de aplicar. Como ves, en la parte de arriba voy aplicando poco a poco con una brocha más pequeñita y también haciendo cruces, y en el resto de la pared una brocha un poquito más gruesa. Se pinta súper rápido y no tienes que tener miedo a equivocarte, porque esto lo podría hacer hasta un niño. Ahora vamos a hacer la parte de abajo del zócalo. Vamos a retirar primero todos los enchufes. Esto lo tienes que hacer siempre con la luz quitada y después cubrimos con cinta de pintor. Graphene Stone también tiene una amplia gama de productos, así que para asegurar un buen agarre en este zócalo sintético elegí una imprimación en base agua. La imprimación es muy necesaria, sobre todo en aquellas superficies no porosas y que tienen difícil agarre para tu pintura. Este zócalo no es de madera natural, aunque lo parece, así que por eso apliqué una imprimación primero con brocha en las zonas más difíciles y con rodillo para las partes más amplias. Yo le di 2 capas de imprimación a este zócalo. Es muy importante respetar los tiempos de secado antes de aplicar encima nuestra pintura. Yo elegí esta de la gama Graph Clean. También en base agua di 2 capas a todo el zócalo y después de colocar todos nuestros muebles, este es el resultado. Me gusta muchísimo el toque de claroscuros que deja la pintura en la parte superior y el zócalo en blanco a modo de cabecero.